¿Qué haces? Oh, nada, solo ve caricaturas viejas. Necesito material para el canal. Qué gato más feo, ¿no? Sí, bueno, la época no le des mucha importancia. ¿Pero qué demonio? Ven aquí, ratoncito. No voy a hacerte demasiado daño. No. ¿Cómo que no? A la próxima va donde el viento se llevó. Va dentro de la cinta. Pero... ¡Va dentro de la cinta! Vale. Y esto va para vosotros. Al próximo que salga, escopetazo que se lleva. No hace falta que hablemos de qué son las creepypastas. Ya hice un vídeo completo hablando de ello y de sus peores historias. Pero en resumen, son historias de terror y leyendas urbanas de internet. Y dentro de este mundillo del terror, uno de los tropos más usados son los episodios perdidos. Un supuesto capítulo prohibido y traumático dentro de una serie inocente. Algunas de estas historias fueron tan conocidas que han llegado incluso a hacer cameos, como el caso de Bob Esponja y la famosa historia de Calamardo. Sin embargo, como todos sabemos, estas historias son ficticios. Actualmente es muy difícil que una historia así pueda hacerse real, sobre todo teniendo en cuenta la ridícula cantidad de filtros que tiene una producción, más aún en la animación y más aún si es infantil. ¿O no es así? Obviamente no son como las creepypastas y normalmente estos datos no se revelan al público hasta mucho más tarde. Sin embargo, sí que ha existido casos donde efectivamente una serie animada ha tenido que autocensurarse por volverse muy oscura o porque era muy polémica. Y de hecho, algunos de estos episodios quedaron como los media, es decir, perdidos, porque en algunos casos la realidad supera la ficción. Originalmente esto iba a ser un top, pero indagando en lo más profundo de internet había básicamente de todo, así que os voy a traer varios casos de episodios perdidos reales de la animación. Dicho esto, sed bienvenidos al rincón del caos y adentraros junto a mí en el lado más oscuro de internet. ¿O no? Hay algunos casos que no son para tanto, la verdad. Vamos a ir de menos a más. Empezamos con los episodios perdidos temporales. Episodios que se emitieron una única vez y posteriormente se eliminaron. Esta es de hecho la más común, y si tenéis ejemplos similares podéis comentarlo, pero aquí de momento voy a tomar a las supernenas y a Padre de Familia. Con el episodio de las supernenas, este originalmente iba a ser el final de su serie, y este resulta ser un musical. Hablo de See Me, Feel Me, Know Me. En lo personal a mí me moló bastante cuando lo vi por primera vez, pero entiendo el motivo de la censura. Todo es ultra político. No me malinterpretes, las supernenas originales no se callaban con las corrientes de pensamiento. Y siempre han tenido sus chistes no tan inocentes. Tranqui, profesor, yo también nací por descuido. Pero es que ya en este caso ni fueron sutiles. Desde referencias religiosas y al cultismo hacia el malo maloso, el profesor Utonio cantando sobre la libertad y siendo ultra patriótico, y las niñas venciendo al malo cantando. Resumido así, suena una fumada. Pero es genuinamente genial y personalmente lo recomiendo verlo. Con Padre de Familia, esta serie no es ajena a los episodios perdidos. ¿Un show para adultos siendo polémico? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Pero creo que nadie se esperaba que uno de esos temas fuera el putas aborto. En este episodio, Lois queda embarazada para ayudar a dos amigos suyos a ser padres. Pero estos padres acaban muriendo en un accidente, y todo el episodio se entorna en Lois no queriendo al hijo y queriendo abortar. Y Peter, por las influencias de una manifestación pro vida, pues no queriendo que aborte, que eso es matar niños. Esto es una batalla perdida en toda regla, porque da igual lo que hagas o digas, vas a provocar la Cuarta Guerra Mundial, y eso fue lo que pasó con este capítulo. Well, I think we made the right decision. I mean, sure, having a baby costs a fortune. There's cutbacks on things we love. There's diapers and crying and late nights with no sleep. Flu shots and mumps and driver's ed and college tuition. But you know what? It's one more person to share the world with. Another little voice in the back seat of the car. One more Griffin to love and to love us in return. We had the abortion. Sobra decir por qué evitaron que se emitiera. Estos episodios fueron rescatados mucho tiempo después, y aprovechando el tirón de los DVDs, los incluyeron como material extra de sus respectivas series. Y en el caso de las supernenas, incluso se puede ver en streaming.
Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte, y series ultra conocidas tuvieron que eliminar episodios por ser contraproducentes, y en un caso particular era hasta peligroso de ver, y no porque el bicho de la pantalla fuera a materializarse y matarte, pero no nos adelantemos. Los casos que vamos a ver ahora son de episodios que se emitieron una única vez, pero que acabaron eliminándose, y por desgracia no hay intenciones de sacarlo de nuevo, y están parcialmente perdidos. Digo parcial porque a pesar de todo se pueden encontrar fragmentitos en medios no oficiales como YouTube, Reddit, Twitter, etcétera, etcétera. Y podemos empezar con South Park. Como compadre de familia, South Park no es ajeno a los episodios polémicos, pero a diferencia del anterior, rara vez se ha visto en tener que retirar episodios, y nunca ha tenido miedo a expresar o decir cosas. Hasta que les amenazaron de bomba, y sí, ya podéis intuir poco como que ha pasado. Hubo 5 episodios que se tuvieron que quitar y o retocar para que no apareciera la imagen de Mahoma, figura sagrada del Islam, que para quienes no lo sepan es una prohibición real dentro del Islam para evitar la idolatría. Los creadores intentaron varias veces volver a meterlo o hacerles referencias por los jajas, pero literalmente era peligroso y no querían arriesgarse a que Comedy Central ardiera ese día. Irónicamente, uno de estos capítulos iba en torno a no tener miedo a esa libertad creativa, y el final de otro de estos episodios era hablando de la paz. En fin, el chiste se cuenta solo. Las 2 partes de Cartoon Wars, que fueron las primeras apariciones de este personaje, se pueden ver, aunque con censura y sin la voz del personaje, pero los episodios futuros, como 200 y 201, quedaron parcialmente perdidos, quedando únicamente varios fragmentos sueltos. Siguiendo la línea de episodios perdidos relacionados con la religión, hablemos de Moral Orel. Esta puede que no la conozcáis de haberla visto, pero sí habéis oído hablar de ella. Empezó siendo una serie de comedia donde se burlaban de los extremismos religiosos, pero poco a poco se empezó a tomar en serio a sí mismo, haciendo episodios más dramáticos y angustiosos, donde la comedia pasó a segundo plano. Esto fue bien recibido por el público, pero no por Adult Swim, ya que la crudeza de la tercera temporada fue detonante para que la cancelaran. Y no solo la cancelaron, sino que además intentaron de todo para que la tercera temporada pasara desapercibida, reduciendo la cantidad de episodios abruptamente, mezclando su programación de la nueva temporada con episodios de temporadas anteriores y en general dificultando la producción de la serie. Os digo más, esta temporada en realidad no tiene 1 o 2 episodios perdidos, tiene 7, e iba a haber un 8º, pero pudieron salirse con la suya para sacarlo. Este fue el episodio Alone, y este sería uno de los pocos episodios donde no aparecería el protagonista, sino que se centraría en 3 personajes secundarios, y cada una de estas historias sería más perturbadora que la anterior. Hablamos de un capítulo que nos muestra la soledad que sienten cada una de ellas. Una señora que sufre un complejo de Dios tras haber sufrido una castración en pos de ser más santa desde que era un bebé. Otra que es incapaz de superar el trauma de una violación y posterior aborto, esto no es sutil, e incluso empieza a tener sentimientos por su violador, que para quien no lo sepa, sí, es un síntoma por el trauma. Y la última, que en la serie es retratada como la zorra del pueblo, se la ve deseando tener una vida normal con una familia y pareja que le quiere no únicamente por el sexo, hasta el punto de que la vemos teniendo un ataque de estrés postraumático al mínimo toque. Por cierto, posteriormente se sabría que esta mujer sufrió abusos, así que sí, se les fue muchísimo en esta temporada. Este episodio fue bastante fuerte y fue uno de los pocos que pasó el filtro. Sabiendo que hubo media temporada que no se estrenó por ser demasiado, solo me hace preguntarme, ¿hubo algo más fuerte que esto? Pues salvo las sinopsis que se rescataron, supongo que nunca lo sabremos. El siguiente episodio perdido os va a decepcionar porque no es tan fuerte como el anterior. Sin embargo, tuvo tantas consecuencias que debería ponerlo en lo más alto. Este puede que incluso lo conozcáis, ya que esta serie solo necesitó un episodio
para que se armara la de Dios. No porque fuera maldito, no porque fuera polémico, ni siquiera porque era angustioso. De esta lista es el único episodio que llevó a que se tomaran medidas en la televisión, que a día de hoy siguen vigentes. Os doy unos segundos para adivinar cuál es fácil. Damas y damos, os presento el episodio perdido y prohibido de Pokémon Soldado Porygon. El episodio que provocó ataque de epilepsia a casi 700 personas en Japón. Y vosotros temiendo por el niño descuartizado, anda que... E incluso las personas que lo vieron y no tenían epilepsia afirmaron haber sufrido mareos y problemas de vista al verlo. Sí, a ese nivel llegó. ¿Sabéis cómo en algunos animes la pantalla se oscurece cuando hay elementos brillantes? Vale, fue a causa de este episodio, además de muchas otras normas para evitar otro ataque masivo como este. Este episodio de Pokémon además nos ha dado uno de los mejores memes de mi época. No me mintáis, todos estabais esperando esto. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia. Hay dos epilepsias, uno es enfermedad, otro es demonio. Escuche bien, convulsiones y epilepsia, el mal te posee. En fin, como dije al principio, es muy difícil que una serie tenga episodios perdidos por todos los filtros que tienen a día de hoy. Pero claro, era la época temprana de internet, y estos rumores de episodios nunca vistos no eran tan comunes, por lo que era muy fácil que la gente se creyera estas cosas. Al final los directivos son los que tienen la última palabra, y hubo mucha gente que intentó sacar episodios más fuertes en sus series o algo más subido de tono, que normalmente son rechazados, y en algunos casos revelados muchos años después. Sabed que esto es la excepción a la norma. Por cuestiones de confidencialidad y por proteger la marca, es muy difícil que estos salgan a la luz sin que te despidan en el proceso. Sin ir más lejos, Ren y Stimpy, la serie original, tuvo muchísimos episodios que no se produjeron y se pasaron a su show para adultos, y aún así tuvo 3 episodios eliminados donde se produjeron hasta el doblaje y el storyboard. Pero lo dicho, estas historias o son ficticias o son más curiosas que terroríficas, porque es imposible que un episodio así se fuera a producir sin la supervisión de alguien más. O casi. ¿Qué pasaría si no existiera ningún tipo de filtro? Los más veteranos quizás conozcáis esta historia, y puede que incluso hayáis estado esperando para este momento. Técnicamente este episodio nunca se emitió y nunca se pensó en producirse como tal. En resumen, fue una broma que se salió de control, pero fue algo que los propios dibujantes hicieron en horario de trabajo, que si no fuera por el testimonio de uno de ellos y una página dada por él mismo, todo se habría quedado en un rumor de mal gusto, o lo que la gente pensaba que era, una creepypasta. A día de hoy sigue existiendo ese debate, pero esto fue algo que realmente pasó en el estudio. ¿Conocéis la serie Rugrats? Fue una serie infantil de Nickelodeon sobre bebés que tenían aventuras en su día a día, todo muy sano y agradable, nada turbio. Aquel día fue como cualquier otro, y entre las cosas que hicieron ese día, hicieron un ejercicio de arte llamado Story Jam, una actividad simple donde uno dibujaba un fragmento de storyboard y el siguiente seguía la historia. Esto sobre todo se hacía para sacar ideas de episodios, pero también se usaba como un método de desahogo por parte de los animadores y artistas involucrados, sacando lo peor de los personajes. Rugrats no fue la excepción, pero lo que empezó como un ejercicio de una sola hoja terminó volviéndose en un episodio completo dibujado en storyboard, y con razón Nickelodeon confiscó dicho proyecto. Advierto que los temas tratados en este storyboard tocan temas sensibles, por lo que si no quieres escuchar nada de esto, te recomiendo que dejes el vídeo por aquí. Muchas gracias y hasta otra. Ya metiéndonos en esto, el episodio iba de lo siguiente. Como era habitual, Angélica, la principal antagonista de esta serie, estaría molestando a Tommy, nuestro protagonista y primo de esta. Sin embargo, el prota estaría planeando en vengarse de su prima, dándole un zumo con comida para perros y detergente. Sí, básicamente la quería matar. Entonces, justo antes de dárselo, llega su madre y le riñe porque no tiene que hacer eso antes de la cena. Pero en un giro de los acontecimientos y creyendo que terminaría allí, aparece su padre empujándola muy bruscamente e insultándola verbalmente. Después mira a Tommy y la amenaza y dice que le dé tributo al macho alfa, quitándole la bebida.
provocando que al protagonista le dé un ataque de ansiedad porque su padre básicamente se iba a matar por el veneno que tiene. Entonces Angélica, también dándole un ataque, le dice a su tío lo mucho que la excita verle hacer eso. Su tío entonces justo la mira y le coquetea que algún día será la niña. No, bueno, suficiente. No quiero seguir entrando en detalles. Es solo el inicio. Y me están entrando náuseas, o sea, Dios. Y la siguiente parte se vuelve peor. Este episodio incluso tenía una escena explícita e incestuosa entre este señor y su sobrina. Y, creo que necesito un zumo para olvidar todo esto. Conclusión. A veces la realidad supera la ficción, y no siempre para bien. Algunos casos son inofensivos o fueron bromas que resultaron contraproducentes, pero también hubo casos donde el sentido común no estaba muy fino ese día, y surgen cosas como las de Pokémon o Rugrats. Las creepypastas de episodios perdidos son interesantes, pero honestamente creo que la mayoría estamos de acuerdo en que estos capítulos se deben quedar en eso, historias morbosas. Oye, Discord, ¿qué hacemos con esto al final? Ya he terminado con ellos, así que mételos en un armario. ¿De verdad vas a tener esta bomba de relojería en la casa? Tienes razón. Oye, chaval, te doy 5 pavos y te deshaces de esta caja. ¡Ostras! ¡Dinero gratis! Yo no merecería esto. Puedes cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Esto no vendrá en nuestra contra. Por favor, Coffee, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y un saludo especial a Bomberonauta por ser el primer miembro de este canal tan caótico. Espero que os haya gustado, muchas gracias a todos y hasta la próxima.